Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolea del Cardona y el día de hoy les voy a exponer las dos actividades realizadas sobre los artículos en inglés. Primero les voy a hablar sobre el mapa conceptual realizado sobre el comportamiento de los miembros angulares de acero que están conformados en frío y sometidos a tensión. Bueno, en primera parte tenemos la introducción y los objetivos, los cuales nos hablan de que el acero está conformado en frío y se usa ampliamente en la construcción por su ligereza y resistencia. Este acero se usa mucho en cerchas o torres. Sin embargo, estos miembros angulares se conectan mediante pernos a las placas de unión y las cargas excéntricas generan una distribución desigual de esfuerzos, produciendo un fenómeno que se llama desgarro por cortante que reduce la resistencia. Entonces, este estudio tiene como objetivo comprender y cuantificar este comportamiento para mejorar el diseño estructural y obtener resultados fiables utilizando unas normas internacionales. Bueno, también nos hablan sobre la metodología que tiene el estudio que combina tres enfoques. Primero se realizaron 120 muestras experimentales de este acero, incluyendo ángulos simples y dobles con distintos espesores y configuraciones. En segundo lugar, se aplicaron simulaciones numéricas en ANIS utilizando el elemento Shell 63 que considera plasticidad y efectos geométricos no lineales. Y en tercer lugar, se compararon los resultados obtenidos en las normas con los de las normas internacionales para evaluar la precisión de sus fórmulas frente al comportamiento real del observado. Entonces, durante estos ensayos se observó una influencia del espesor, del tipo de conexión y del número de pernos en la capacidad última y en los nodos de fallas que incluyeron desgarro, bloque por cortante y fractura de la sección neta. Bueno, por último tenemos los resultados principales que demostraron que la capacidad de carga aumenta con el área de conexión y la rigidez y también que se incrementa con el número de pernos. Además, la presencia de labios del perfil aumenta la resistencia en un 22% y las conexiones dobles opuestas un 26%. Por último, se tienen las conclusiones del estudio que demuestra que a mayor área y rigidez de la conexión, mayor es la resistencia a tensión. Los labios y las conexiones opuestas mejoran significativamente la estructura, mientras que las patas sobresalientes tienden al pandeo local bajo las cargas excéntricas. Esto demuestra que la ecuación empírica desarrollada representa una herramienta útil para predecir con mayor precisión la resistencia real que contribuye al desarrollo de diseños más seguros. En resumen, este estudio integra la experimentación, el modelado numérico y la comprobación con normas para mejorar la compresión, el comportamiento de los elementos de atención y sus aportes son fundamentales para optimizar el diseño. Bueno, por otro lado, se tiene una presentación que habla sobre el diseño de pilares a compresión. Inicialmente nos hablan sobre qué es un miembro a compresión, los cuales es un elemento estructural que solo soporta fuerzas axiales de compresión aplicadas a través del centroide. Y nos habla sobre las imperfecciones como la excentricidad accidental de la carga y la curvatura inicial y las tensiones residuales causan una flexión que es realmente secundaria. Bueno, nos explican sobre qué es el pandeo global, la carga crítica y el factor X, que nos dice que el pandeo ocurre cuando una columna esbelta está sometida a compresión axial y empieza a doblarse lateralmente y que el factor K depende de las condiciones del apoyo en los extremos de la columna. Aquí se tiene, por ejemplo, un cálculo de una columna y cómo se puede calcular su pandeo realizando los cálculos pertinentes. Por otro lado, se muestra que el pandeo inelástico importa y se muestran, digamos, como que un problema y una solución que se podría tener cuando la longitud de una riostra disminuye y la carga crítica puede ser la resistencia elástica del material. Entonces, digamos como que la solución de esto sería que se requiere un modelo que considere la plasticidad del material las imperfecciones geométricas y las tensiones residuales para predecir correctamente la resistencia del pandeo en el rango inelástico. Bueno, por otro lado se tienen las especificaciones ASIC para la resistencia, donde nos dicen que es reducida, su fórmula, el factor de resistencia y la aplicación. Ahora, el pandeo local en placas es, digamos, cuando las almas
o las alas son muy delgadas y pueden abollarse localmente antes de alcanzar la resistencia global del pilar. Este pandeo local puede limitar la capacidad del elemento si no se controla. Y una solución a este problema sería propuesta por la ASIC de establecer unos límites de esbeltez para cada elemento de la sección, y si todos los elementos cumplen estos límites, el pandeo local no controlará pues esta capacidad. Bueno, el factor K en póstricos arrostrados también es definido como en pórticos con vigas conectadas. El factor K depende de la rigidez relativa y también depende, digamos, como que del tipo de pórtico, y se calcula dependiendo del método para obtener la longitud efectiva en la realidad estructural. Bueno, también hay un factor de reducción que se conoce como tau, que es cuando la columna pandea inelásticamente y la rigidez disminuye porque solo el núcleo elástico resiste. Nos explican cómo hacer el cálculo y cuál es el beneficio que se obtiene mediante este factor de reducción. Nos presenta un ejemplo y cómo se realizaría el cálculo para conocer este factor. Bueno, posteriormente nos hablan sobre cómo la ASIC propone unas tablas para realizar esto, cuáles son sus métodos, que nos hablan sobre el KL equivalente y también cómo hallarlos dependiendo del eje débil, los beneficios, pues porque este método que nos propone la ASIC agiliza la selección de perfiles, reduciendo errores de cálculos, y además la aplicación, cómo se debería realizar para poder seleccionar una, un perfil óptimo y económico. Por otro lado, nos plantean el pandeo flexotorsional con un problema de flexura de eje de simetría y por pandeo flexotorsional y cómo se debe solucionar. Además, hablan sobre los conectores intermedios y esbeltez, y también nos presentan un ejemplo y posteriormente nos hablan sobre los pasos de diseños de pilares. El primer paso tenemos que calcular la carga mayorada, después los factores Kx y Ky para poder seleccionar un perfil y verificar su esbeltez global. Es muy importante no cometer este tipo de errores para tener buenas prácticas, como no usar el factor K teórico que nos dan, digamos, unas tablas, y sino que usarlo con el G correctamente para obtener el factor K real, y despreciar el pandeo local no se puede realizar porque pues subestima la resistencia real del pilar causando fallas prematuras. Entonces debemos tener estos dos errores en cuenta para poder realizar una buena práctica y no quedarnos con la menor resistencia. Bueno, como conclusiones de este ensayo, tenemos que el diseño de pilares a compresión integra el pandeo elástico, inelástico, local y flexiotorsional mediante la ASIC y tablas que permiten diseñar para agilizar este proceso. Y este sería todo. Muchas gracias.